Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa radial La Misión Continúa. Hemos venido reflexionando largo y tendido sobre los grandes desafíos que tenemos en este tiempo y el mundo de hoy. Ahora queremos abordar el aspecto importantísimo de la juventud, considerando que los jóvenes no son el futuro, son el presente de nuestra sociedad, son el presente de este mundo y el presente en esta historia donde el Señor está actuando. Queremos reflexionar sobre los jóvenes como protagonistas de la sociedad y de la iglesia hoy. Tomando el texto de Jeremías 1, del 6 al 8, decimos: Yo dije, Señor Dios, yo no tengo autoridad para hablar, soy muy joven. Pero el Señor me dijo: no digas, soy muy joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No tienes por qué temer ante ellos, pues yo estaré contigo. En este camino sinodal, recordemos lo que han dicho nuestros obispos reunidos en Aparecida y constataron ellos con mucho aprecio que los jóvenes y los adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de América Latina y el Caribe. Representan por eso un enorme potencial para el presente y el futuro de la sociedad, de la iglesia, de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación, a ser amigos entre ellos, a ser amigos con el mundo, a ser discípulos de Cristo. Están llamados los jóvenes a ser centinelas del mañana, comprometiéndose por eso a la renovación del mundo a la luz del plan de Dios. En Aparecida nuestros obispos eran muy conscientes de la realidad juvenil en aquel entonces y observaron con preocupación situaciones muy similares a las que hemos podido compartir en este proceso, en este caminar de escucha que tenemos en el sínodo sobre la sinodalidad. Voces de la juventud en el proceso de escucha. Se han recogido tanto las voces de las personas en general sobre la situación de los jóvenes, hombres y mujeres en la sociedad y en la iglesia, pero no sobre qué piensan las otras personas de los jóvenes. Así también es importante escuchar las voces de los mismos jóvenes comentando su propia situación. En los distintos aportes acerca de lo que más duele en la situación actual, se nombran los siguientes aspectos. La pandemia que ha agravado múltiples factores de riesgo para la juventud. A los jóvenes les toca enfrentar situaciones muy serias asociadas
con la crisis económica, con las crisis de salud, los conflictos sociales diversos, la falta de oportunidades, el enorme incremento del desempleo y un factor que ha contribuido mucho al enorme incremento del desempleo ha sido la falta de oportunidades por este sistema desigual e injusto. Y esto, sin duda alguna, contribuye al aumento de la delincuencia juvenil, sobre todo en las grandes ciudades, con el fenómeno de las maras. El estar expuesto a situaciones de abuso sexual, psicológico, espiritual, el maltrato a las mujeres, a las niñas, adolescentes y jóvenes, quebrantos también le podríamos llamar psicoafectivos por el largo tiempo en confinamiento, aumento de migraciones internas y externas. Es espantoso ver cómo emigran al norte hacia los Estados Unidos, tanto joven, incluso niños que van solos. Y todo esto por la situación económica desastrosa, repito, fruto de un sistema injusto que está afectando de tal manera que muchos jóvenes ven como única opción para tener una vida digna, acceder a esa vida digna, el migrar. Hay crisis espirituales por falta de acompañamiento en los días de estos tiempos de pandemia y situaciones de consumo de drogas y de otras sustancias tóxicas que se han agravado en este tiempo de crisis profunda. Se observa también con preocupación que los medios de comunicación masiva influyen mucho en el pensamiento y la mentalidad de los jóvenes, quienes tienen pocos criterios de análisis crítico y de discernimiento en las informaciones presentadas. Nunca se había estado tan cerca a través de los medios entre las personas, pero también nunca habíamos estado tan lejos. Yo he encontrado al regresar de las aldeas, sobre todo aquellas aldeas que se visitan de noche, sentados en la acera, una columna de jóvenes con su celular y ya no platican, solamente ven el celular. Inclusive, tal vez, y ha pasado casos donde se comunica el joven que está en la punta de una columna con el que está en el centro o al extremo por celular, estando reunidos en un mismo grupo. Esto es el colmo y la falta de criterio. Entonces, los medios de comunicación mal usados influyen mucho. Estos jóvenes fácilmente terminan siendo manipulados y van perdiendo la posibilidad de afirmar su propia identidad. De igual manera, sobresalen las brechas educativas. Ya hemos hablado de este aspecto, estas brechas educativas y sus consecuencias que sufren muchos niños, niñas y jóvenes en las zonas rurales y en las zonas urbanas marginales. En muchos sitios donde viven los jóvenes se ha incrementado el impacto negativo
en la casa común, debido a múltiples actividades no responsables social y ecológicamente. Esta realidad disminuye las posibilidades de permanecer en sus territorios a muchos jóvenes indígenas campesinos, a muchos jóvenes de las áreas marginales. Vale recalcar aquí que en el ámbito eclesial, según los aportes que se van recibiendo, lo que más duele y preocupa es que durante la pandemia, en muchos casos se redujo significativamente el acompañamiento a jóvenes o se suspendió completamente, como ha sucedido aquí en Jocotán, que debido a la pandemia se suspendió, hablando del pueblo de Jocotán, el grupo juvenil. Pero ahorita se está trabajando por reagruparlos y proyectándolos también hacia los jóvenes de las aldeas. Esto afectó a algunos jóvenes que se sintieron abandonados frente a las vivencias tan impactantes que ha traído la pandemia. En no pocos casos faltó una mayor creatividad para explorar caminos nuevos, para llegar a los jóvenes en medio de estas crisis. Se percibe también con preocupación un envejecimiento de muchas comunidades, de sus sacerdotes y agentes de pastoral, porque faltan jóvenes que participen de modo activo y duradero en las comunidades. En nuestras aldeas de Jocotán tenemos la migración constante y masiva, podríamos decir, de jóvenes que se van a Estados Unidos, y tantas veces son las mujeres las que van quedando en la comunidad con los niños, porque también los papás de algunos jóvenes se fueron hacia los Estados Unidos. Se constata en este camino de escucha que numerosos jóvenes, si bien al principio optan por estar y participar en las parroquias, después de un tiempo se retiran frustrados, porque perciben mentes cerradas y actitudes conservadoras de muchas instancias eclesiales que no perciben la identidad propia de los jóvenes, sus experiencias, inquietudes y miradas hacia un horizonte por venir. Al experimentar a menudo un modo vertical, se les quiere imponer las cosas, y esto no corresponde a sus búsquedas significativas. Hay que hacer propuestas que lleven a buscar lo esencial. Y todo esto, sin duda alguna, a los más críticos se les lleva finalmente a decepcionarse y abandonar la iglesia y, ¿por qué no decirlo?, buscar otros caminos de fe. Los jóvenes sienten en ocasiones que sus ideas e iniciativas innovadoras, nuevas, no son apreciadas, y no hay posibilidad de generar caminos nuevos en la pastoral y la catequesis que integren estilos y lenguajes nuevos, más encarnados con la realidad social y más encarnados con la realidad juvenil. De igual forma, en varios ámbitos de sus vidas aumentan aquellas tendencias secularizadoras, es decir, de vivir como que si Dios no existe e importa solo lo material.
a veces están acompañadas por entornos agresivamente anticristianos. En los medios de comunicación se percibe tantas veces información anticristiana, antieclesial. Y en los ámbitos de la educación superior, en las universidades, crece un relativismo agnóstico y ateo, de no ser creyentes y de poner en duda absolutamente todo. Y se menciona en las contribuciones al proceso de escucha que eso se presenta como un reto fuerte donde es necesario animar una catequesis y una pastoral abierta, comunicativa, dinámica e interactiva que provoque reacción. Los jóvenes, en no pocos casos, cuestionan la existencia de Dios y dejan de creer. Podemos hacer un mea culpa. No hemos sabido a veces presentar a Dios de un modo atrayente, como atrayente es Él. Van en aumento los casos de familias en las cuales ya no se transmite la fe cristiana a las siguientes generaciones. Y eso presenta retos nuevos a la catequesis y a la pastoral juvenil. En primer lugar, hay una gran falta de credibilidad de la Iglesia por el clericalismo y especialmente por los casos de abuso sexual que se ha dado en algunas partes y otras formas de abuso de poder, así como por los escándalos financieros a veces en algunos lugares. Y todo ello, hablando a nivel continental y a nivel mundial, ha generado un fuerte desencanto en numerosos jóvenes y les ha llevado a tomar distancia de la Iglesia como institución. En segundo lugar, faltan modos diversos de acompañamiento pastoral y espiritual que expresen creatividad y audacia del espíritu, modos que correspondan más con las realidades, las inquietudes profundas y la búsqueda de sentido de los jóvenes mediante el encuentro con Jesucristo vivo y su palabra, que les vaya ayudando en la definición de su proyecto de vida, de vocación y de carrera, en el reconocimiento personal y frente a la diversidad de expresiones de cultura o de identidad. Finalmente, es necesaria una pastoral juvenil más humana, cercana y misionera, saliendo del esquema vertical donde se imponen las cosas. Las formas tradicionales de proselitismo y los espacios físicos tradicionales donde muchas veces se encierran esperando que los jóvenes se acerquen. Hay que ir hacia ellos porque esto no responde a la necesidad actual de muchos. Se requiere por eso una pastoral juvenil que permita formar agentes de cambio para la sociedad y la Iglesia. La realidad de los jóvenes hoy en día es muy compleja y llena de contrastes. Por ello, junto con los signos que duelen, hay a la vez signos de esperanza que se pueden percibir y se resaltan en el proceso de escucha. La participación de los jóvenes en la sociedad y en la Iglesia, aportando iniciativas positivas como actores de cambios significativos. Numerosos jóvenes tienen una conciencia crítica que los impulsa a ser buscadores de verdades más profundas y cuestionadoras de esquemas que no respondan a su realidad,
a su necesidad de discernimiento y a los desafíos que van viviendo en el día a día. Hay un número considerable de jóvenes con interés y disponibilidad de participar en voluntariados, en servicios voluntarios, con un enfoque social, ecológico, ecuménico o interreligioso. Para muchos estas experiencias de voluntariado han sido inspiradoras y han ayudado a encontrar un sentido de vida y su sitio también en la iglesia, y algunos hasta han descubierto la llamada que el Señor les hace a la vida religiosa y al sacerdocio. Desde estas experiencias positivas, muchos se han abierto a otras experiencias en la iglesia. En muchos voluntariados juveniles en contextos urbanos y rurales, se facilita participar en actividades de defensa de los derechos humanos, de defensa de la naturaleza, prevención de abusos, trabajo en conjunto con los pueblos originarios ancestrales en la defensa de sus derechos colectivos, en la construcción de la paz y en el cuidado de la casa común, en actividades que ayuden a superar el racismo y fomentar relaciones interculturales de respeto y aprecio mutuo, y actividades diversas que sean una concreción, llevar a lo concreto el Evangelio en las distintas realidades. Sobresale un gran interés juvenil por la ecología integral, la situación migratoria, el reconocimiento de los derechos humanos, la defensa de las mujeres y las niñas que padecen por la violencia, la promoción de una economía más solidaria y el combate directo a la corrupción. Hay jóvenes interesados por revalorar sus raíces culturales, recuperando sus tradiciones. El Papa Francisco nos recuerda que las raíces no son anclas que nos amarran a otras épocas y nos impiden encarnarnos en un mundo actual para hacer nacer algo nuevo. Son, por el contrario, un punto de arraigo que nos permita desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos sin renunciar a nuestros orígenes. Entre los muchos aportes destacamos el reconocimiento a los jóvenes comprometidos con su educación, dispuestos a poner sus conocimientos y habilidades a disposición de los demás. Estos jóvenes deben ser incorporados en los organismos e instancias de reflexión y toma de decisión eclesial en todos los niveles, parroquial, de sectores, diocesano, nacional, continental y mundial. Los mismos jóvenes reclaman hoy espacios para ser acogidos, escuchados y acompañados, pudiendo experimentar la esperanza de ser miembros activos en la iglesia y ser sujetos pastorales, no solo objetos pasivos de la pastoral. La voz de los jóvenes es fundamental para la iglesia. Estamos para escucharlos y descubrir las líneas de su propia vida y ayudarlos. Pero sin duda, los jóvenes deberán ser los constructores de estos caminos en la sociedad y también que la iglesia necesita. Nuestro deber es acompañarlos y entregarles las mejores herramientas que les permitan forjar caminos originales en respuesta a los desafíos de hoy. Recordemos en este contexto
las palabras del Papa Francisco en la exhortación después del sínodo Christus Vivit. Quiero destacar, nos dice el Papa, que los mismos jóvenes son agentes de la pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero libres, para encontrar caminos siempre nuevos, con creatividad y audacia. Se trata más bien de poner en juego la astucia, el ingenio y el conocimiento que tienen los mismos jóvenes de la sensibilidad, el lenguaje y las problemáticas de los demás jóvenes. En la pastoral juvenil, entonces, hay que tener presente lo siguiente, y con esto vamos a terminar. Primero, en relación con los jóvenes, no se trata de solo ser actores sociales y culturales, que ya lo son, sino que sean desde una fe arraigada en Cristo y desde los valores de la doctrina social de la Iglesia, los verdaderos actores en la vida y en la historia. Segundo, facilitar a los jóvenes poder ser evangelizadores en el mundo juvenil, que los jóvenes evangelicen a los mismos jóvenes. Nosotros los jóvenes, dicen ellos, podemos evangelizar por medio de las redes sociales, ya que nos permiten dar testimonio con libertad de expresión y no callar lo que sentimos. Y por último, tercero, los jóvenes son un gran tesoro de nuestras comunidades. Ellos, naturalmente, tienen una energía, una percepción y una sensibilidad especial ante el dolor del otro. Para responder a esto es necesario impulsar, crear y fortalecer los espacios de escucha. Adelante, queridos jóvenes, ustedes son actores, ustedes son protagonistas y ustedes van realizando la propia historia para un mundo nuevo, más justo, más fraterno y solidario. Dios les bendiga.